Certainly, your goodness will follow me. Certainly, your goodness will follow me. Certainly, your goodness. Una de las grandes necesidades que hay hoy en todos los que aspiran al ministerio o a todos los que usan un púlpito es estar bien capacitados en las doctrinas básicas, en la estructura bíblica, en el propósito de Dios, para que podamos llevar a cabo un liderazgo de éxito, efectivo, magnético, pero sobre todo de unción, porque está bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Estamos en la perfecta voluntad de Dios. Y ante un mundo actualizado de desinformación, de conceptos raros, de textos que los sacan fuera de contexto, y esto crea una confusión. Es más, ya muchos no usan la Biblia, sino Google. Google es mi pastor y nada me faltará, dicen algunos ya. Y nosotros tenemos que volver a las raíces que han distinguido al pueblo de Dios, y especialmente en esta dispensación de la gracia a la iglesia, que es el poder de las sagradas escrituras. Pero ¿cómo yo voy a servir un plato, un manjar que yo no sé preparar? Tiene todos los condimentos ahí, tiene todo para que hagamos algo exquisito. Pero como no sé preparar lo que está ahí, entonces a algunos le queda con mucha sal, con poca sal, algunos le echan azúcar donde no tenían que echarle azúcar, y por eso hay mucha confusión dentro del ministerio y muchos, perdónenme la expresión, disparates desde el púlpito. El Instituto Bíblico La Senda Antigua y Blasa tiene el propósito de preparar, capacitar. Y para eso, oiga, tenemos con nosotros, además de mi amada esposa Zuli, que es la primera dama, y para los que no me conocen, yo soy el obispo presidente del Concilio Pentecostal La Senda Antigua. Tenemos a nuestro director del Instituto Bíblico, el pastor Bruno Robles, que también es el director nacional de educación del Concilio Pentecostal La Senda Antigua. Y tenemos con nosotros al pastor, mentor y teólogo en conocimiento bíblico, amén, el pastor Pedro Páez de Chile, bello país de Chile. Estamos uniendo la fuerza, la capacidad para lograr lo que tanto anhelamos. Nada personal para nosotros, sino ver gente capacitada que van a extender el reino del Señor Jesús con mucha seguridad, y que vamos a darle esa sensación de regreso al poder que distinguió a la iglesia. No se necesitaban muchos teclados, ni baterías, ni muchos cantores y cantoras. Solamente un discurso pronunciado bajo la unción del Espíritu Santo hacía temblar el imperio de las tinieblas y hacía que multitudes cayeran de rodillas quebrantadas, aceptando el evangelio de salvación. Certainly, your goodness will follow me. Conocimiento es poder. Conocimiento es libertad. La hermana Zuli dijo el versículo bíblico de el pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento en Isaías. Lo tenemos escrito. Y es que el Señor sacó a su pueblo de esclavitud con brazo fuerte, pero el brazo de Dios se ha extendido con poder para libertarlos. Pero la libertad viene por el conocimiento de Dios. Por eso el Señor en el desierto les mostró quién era Dios, para que conocieran a su Dios, y eso los trajera libertad. Y eso es lo que está haciendo el conocimiento. Cuando yo empecé a conocer la palabra del Señor por medio de las clases bíblicas que nuestro pastor nos daba en la iglesia local, empezó a crecer mi amor y mi conocimiento más hacia Dios. Empecé a conocerlo más a Dios, a enamorarme más de Dios, y sin saberlo encontré la llave
en lo cual me iba a llevar a una fortaleza en el espíritu. Fui creciendo en esa iglesia. Llegó su momento donde servía al lado de mi pastor orgullosamente, ahí en esta hermosa iglesia de Goodside. Que el Señor los bendiga, mi amado pastor, mi hermana Teresita, que el Señor la bendiga. Y de ahí fui impulsado por el Señor me llamó al ministerio a pastorear, salgo al ministerio, y cuando llego a pastorear mi primer domingo, me doy cuenta que necesitamos algo, me falta algo. Tenía púlpito, tenía las ovejas, teníamos la Biblia en el púlpito, pero ¿dónde está la escuela dominical? ¿Dónde está el aprendizaje? Yo tenía esa semilla ya en mi corazón. Y a partir del próximo domingo empezamos a dar un instituto bíblico interno dentro de la iglesia local donde yo estaba pastoreando. Y a partir de ese momento vine trayendo esa idea dentro de mí, porque sabía que eso me había ayudado a mí a estar firme en el Señor. Eso me había ayudado a mí a crecer. No sabía por qué lo estaba haciendo, pero yo sabía que si yo les enseñaba lo que, como mi pastor me había enseñado un instituto bíblico, ellos iban a estar firmes. Y lo que uno quiere como pastor es que las ovejas crezcan, que se reproduzcan, que se desarrollen en Dios, que lleguen a su propósito. Y en el 2017, amado pastor, en el camino que voy llevando con los pastores, me doy cuenta que estoy falto de conocimiento. Y como decía usted, el orgullo, cuando lo tenemos aquí, no va para ningún lado, pero si lo tenemos en su lugar, el orgullo no nos hace nada, el orgullo no nos ayuda, el orgullo lo que hace es que nos hunde, tiene mucho peso. Entonces, yo dije, yo necesito ayuda, necesito capacitarme, necesito más de Dios, quiero hacerlo mejor. Veía mis predicaciones y decía, no, yo necesito capacitarme más, yo no, ni siquiera los talones le llego de fulano, de sutano. Yo decía, no, yo quiero aprender más, y también quiero darle la honra a quien honra merece, al pastor Alfonso M. Suárez. Muchos lo conocen. Dios puso gracia en mí para que ese siervo me instruyera por un tiempo personalmente. Yo le llamaba para hacerle preguntas y él acababa dándome clases. Yo creo que él vio y dijo, este muchacho tiene demasiada pregunta, hay que buscarle dónde se instruya, porque yo sé que él tenía mucho tiempo ocupado y hacía un espacio para mí. No sé por qué, yo decía yo entre mí, entre tantas ocupaciones que tiene el pastor, ¿por qué se toma la delicadeza de ayudarme a mí? Y él me lo dijo, Pastor Bruno, yo lo hago porque usted tiene un deseo, una sed de aprender. Y cuando hay sed y deseo de aprender, Dios va a abrir la puerta. Y eso era lo que él me había dicho. Y le comenté el sueño de poner un instituto bíblico dentro de la senda antigua. ¿Por qué? Porque siempre andaba buscando institutos bíblicos en la internet o en las redes sociales, pero era algo como que no estábamos seguros de lo que iba a ser. Si era la sana doctrina, si no era la sana doctrina, si estaban enseñando bien, no conocía a las personas. Había mucha incertidumbre, y entonces dije, ¿por qué no tenemos uno dentro de la iglesia? Yo estaría con los ojos cerrados, me meto al instituto bíblico, pero no lo teníamos, y ahí nació el deseo de poner un instituto bíblico dentro de la senda antigua. Y entonces, pero era un sueño, y empecé a orar al Señor. En el camino, el hermano Alfonso M. Suárez me presenta al pastor Pedro Páez y me dice, hermano Bruno, sé que usted tiene mucho deseo de aprender, pero yo no tengo mucho tiempo ya para yo darle ese seguimiento, pero aquí está el hermano Páez, instrúyase, inscríbase en el Instituto Bíblico IBICH, ahí está en Chile, es vía online, métase y instrúyase, ese pastor es tremendo, lo va a enseñar, lo va a capacitar. Y a partir de ese momento, hermano, llegué a IBICH, empecé a cursar mis clases bíblicas, empecé a ver crecimiento en mi vida, me sentí convencido de que era lo mejor para mí, y compartiendo la visión que Dios había puesto en mi corazón en el 2017 de poner un instituto bíblico dentro del Concilio Pentecostal La Senda Antigua, comentando con el pastor Pedro Páez, le pedí la ayuda, y gracias doy al Señor que ha puesto gracia en mi persona para que este varón también acepte el reto, porque es un reto.
Dios es un Dios que nos está poniendo a prueba todos los días en retos, metas, propósitos. Así que doy gracias al Señor como el varón pues aceptó la bendición de apoyarnos en este proyecto. Y a partir de ese momento yo seguí estudiando. Tengo ya mi diploma del Instituto Bíblico IBICH superior, ¿verdad? Como teólogo en teología bíblica. Gloria al Señor. Y así que, pues bueno, pues aquí estamos ya trabajando y trayendo la bendición a la senda antigua. Y Blasa, la gran bendición de hoy. Certainly, your goodness will follow me. Organizados, organización. Quien enseñó organización, quien enseñó administración, quien enseñó orden fue Cristo y Pablo. Uno tiene que prepararse, y yo recojo su frase. Hay muchos que tienen llamado, pero no tienen preparación. ¿Ya? Entonces, si no hay preparación, el trabajo no puede ser efectivo. Tienen el hacha, pero hay que sacarle filo para que corte, ¿ya? Para que corte varios árboles y caigan a los pies de Cristo. Entonces, humildad, deseo de aprender. En el Instituto de IBICH tenemos más o menos estudiando hermanos de 14 organizaciones del nombre distinta, de distintos países. Paraguay, Uruguay, Colombia, Costa Rica, Argentina, Perú, de los Estados Unidos, de varios estados. Y jamás, mi pastor Bruno es testigo, jamás hemos denigrado a ninguna organización. Si eres del nombre, eres mi hermano. Lo que enseñamos nosotros es conocer un poco más el texto bíblico, dar un poco más de luz al texto bíblico, del contexto histórico, cómo reciben el mensaje los primeros destinatarios, los primeros lectores, qué significa para ellos el mensaje del profeta o del apóstol, cuál es la aplicación hoy para nosotros, por qué es tan importante el contexto, las palabras, cómo se enlazan, cómo se vinculan en la oración, para que nosotros podamos entender el sentido del autor, lo que quiso decir, porque el texto sagrado desde Génesis a Apocalipsis está intencionado. No es que se escriben palabras más o palabras menos. La inspiración del Espíritu lleva a intencionar. Se escribe con una intención. El mensaje lleva una intención. Y como usted bien decía, el poder no está en el micrófono. El poder está en poder entender el mensaje de Dios para transmitirlo al pueblo del Señor. Y que ese pueblo del Señor entienda que es una palabra de Dios para su vida y para su corazón. Entonces, eso vimos en el pastor Bruno, muy fiel a las clases, se encontró con un sistema nuevo que otros no lo usan. Nosotros nos encanta que crezca el ministerio. Creciendo el ministerio, cuando se afecta al pastor, cuando se afecta al líder de una iglesia local, se afecta a la iglesia local, se influye en la iglesia local, porque se influye en la cabeza y de la cabeza baja la bendición hacia abajo. Entonces, ¿qué me comentaba de repente cuando vimos homilética y estuvo en homilética el pastor Bruno? Me dijo, pastor, ¿sabe qué? Contento. Pastor, ¿sabe qué? Ahora que aprendí homilética y sé que tiene que tener un título, una introducción, 2 o 3 puntos principales y una conclusión, mi mensaje es más ordenado, la gente me entiende. Algunos me dicen, ahora entendí la predicación, ahora, qué bueno, pastor, Dios le bendiga. Me voy contento porque entendí. ¿Ya? Y eso es lo que uno busca. Lo que uno busca es entregar herramientas. Moody, el gran evangelista, decía, prefiero enseñarle el trabajo a 10 hombres que yo hacer el trabajo de 10 hombres. El poder de la delegación, delegar, enseñar, formar, sin dejar de supervisar para que las cosas vayan hacia adelante. Otro estudio dice que nosotros hacemos el 50% distinto a las cosas de cómo lo haría el otro. Es decir, si yo voy a la iglesia del pastor Bruno y veo a su administración, cómo funciona todo, yo el 50% lo haría diferente a él. Lo mismo que si él viniera a la iglesia donde yo pastoreo. Lo mismo. En un 50% estaríamos de acuerdo y en otro 50% lo haríamos las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque somos distintos, somos diferentes. Cuando la hermana Zuli lava los platos en su casa, lava la loza, brillante, maravillosa.
aunque mi pastor Elwin la haya visto 100 veces lavar esos platos, lo va a hacer diferente, pues. Lo va a hacer diferente, porque somos personas distintas. Nos gusta de una manera, nos gusta de otra. A uno le gusta un color, a otro le gusta otro color, a uno le gusta el invierno, a otro el verano. Dios nos creó así. Entonces, en mi pastor Bruno, como usted bien decía, pastor Edwin, una esponja. Absorber, absorber. Después, segundo comentario, me hicieron predicar en el distrito. Me hicieron predicar en el distrito y me fue súper bien, etcétera. Entonces, eso es lo que uno busca, el crecimiento. Usted bien lo decía, esto no es para uno solo. Si Pablo no hubiera preparado a un Timoteo, ¿no es cierto?, a un Tito, qué sé yo, a un Erasto, y a una cantidad enorme de gente que estuvo al lado de él, y ellos no hubieran seguido preparando, y así la cadena, se muere Pablo y se acaba el Evangelio. No puede ser, sino que Dios nos llama para llenarnos para vaciarnos, llenarnos para vaciarnos, llenarnos para vaciarnos. Lo que Dios nos da para entregarlo a otros, y esos otros lo entregarán a otros.